siguiente tema es el de razones trigonométricas, pero antes hay que hacer un pequeño repaso de un triángulo rectángulo. Como recordaremos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y que se representa con estas líneas. También es importante recordar que el lado opuesto a este ángulo de 90 grados es el más largo y se va a llamar hipotenusa. Los otros dos lados que tenemos aquí van a ser los catetos y son los que forman ese ángulo. Para identificar de mejor manera cada uno de estos catetos, vamos a relacionarlos con el siguiente ángulo. Como podemos ver, este lado se encuentra opuesto a este ángulo, por eso vamos a llamarlo cateto opuesto. El siguiente cateto, como vemos, se encuentra formando parte del ángulo o lo está tocando. Entonces vamos a llamarle a este cateto adyacente. Ahora sí, con esto podemos ir directo a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se dividen en tres, que son las razones trigonométricas directas, las recíprocas y las inversas. Vamos a ver las primeras. Estas son las tres razones trigonométricas básicas o directas. Es el seno, el coseno y la tangente. Para poder definir cada una de ellas es muy importante relacionarlas con uno de los ángulos del triángulo rectángulo. En este caso utilizamos el ángulo A. El seno está definido como cateto opuesto, que es este de acá, entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Las razones trigonométricas recíprocas son las siguientes: cotangente, secante y cosecante. Hay que recordar que de igual manera deben de ir asociadas a uno de los ángulos del triángulo rectángulo. Las relaciones recíprocas lo que quiere decir es simplemente que tomamos estas tres e invertimos cada uno de los términos de la división. Por ejemplo, para el seno tenemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Su recíproca sería la cosecante y tenemos que ahora va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. Si se fijan, quedaron invertidos los términos. La siguiente sería el coseno, que va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Su recíproca sería la secante y en este caso quedaría hipotenusa arriba y el cateto adyacente abajo. Por último tenemos la tangente, que dice que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Su recíproca es la cotangente y queda cateto adyacente ahora arriba y el cateto opuesto queda abajo. Como vemos, lo único que hacemos es intercambiar para que puedan ser recíprocas. Una manera muy fácil de saber cuál es la recíproca de cuál, vemos con qué letra empiezan. Por ejemplo, el seno empieza con la letra S, su recíproca va a empezar con la letra C. Para el coseno, vemos que su letra con la que empiezan es la letra C, por lo tanto, la recíproca sería con letra S. Esa es una forma muy sencilla de poder relacionar estas que a veces pueden ser confusas. Y la cotangente y la tangente es de manera directa. Aquí vemos que simplemente se le agrega el co. Las identidades las podemos abreviar de la siguiente manera. Para el seno podemos utilizar el sen o también podemos encontrar como SIN. Esta abreviación es muy utilizada en los textos en inglés. El coseno lo encontramos como cos, la tangente la encontramos como tan. La cotangente hay dos formas, la primera es como cot o la siguiente es como C, T, G. La secante la podemos encontrar abreviada como secante y la cosecante la encontramos abreviada como CSC. Para evitarnos escribir todo el nombre completo de cada una de las razones, es por ello que ponemos estas abreviaciones para que sea un poco más fácil y rápido la escritura. Para practicar tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos un triángulo rectángulo donde se nos dan las medidas de su hipotenusa y de sus catetos. Lo que se nos pide es encontrar las razones trigonométricas para el ángulo A. Para recordar cómo están definidas las razones trigonométricas directas, hay una regla mnemotécnica que dice SOHCAHTOA y se escribe de la siguiente forma. SOHCAHTOA. Lo que nos está diciendo es que el seno va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente.
De esta manera es que podemos conocer las primeras tres razones y a partir de ellas las razones recíprocas. Vamos a aplicar esto para este triángulo y obtener lo que se nos pide. Empecemos con el seno. El seno del ángulo A. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ángulo que se nos está pidiendo para trabajar con él. En este caso es el A que tenemos de este lado. Lo segundo que tenemos que hacer es recordar cómo está definido el seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo que hacemos es identificar el cateto opuesto, que vale 12, y lo dividimos entre el valor de la hipotenusa, que vale 13. Lo segundo que se nos está pidiendo es el coseno. El coseno recordaremos que es cateto adyacente entre hipotenusa. Identificamos el cateto adyacente, que vale 5, y lo dividimos entre el valor de la hipotenusa, que es de 13. La tangente la obtenemos con el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Identificamos primero el cateto opuesto, que vale 12, y lo dividimos entre el adyacente, que vale 5. Para obtener la cotangente hay que recordar que es la recíproca de la tangente, por lo cual debe de quedar ahora el cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. Lo que quiere decir es que invertimos los valores. El cateto adyacente, que vale 5, lo ponemos en la parte de arriba y el cateto opuesto, que vale 12, lo ponemos en la parte de abajo. Para la secante hay que recordar que es la recíproca del coseno, por lo cual estos dos números se van a invertir. Y tenemos que la hipotenusa quedaría ahora arriba y el cateto adyacente quedaría abajo, el cual vale 5. Por último tenemos la cosecante, que es la recíproca del seno, por lo cual estos dos valores nos deben de quedar invertidos. Entonces ahora iría aquí arriba la hipotenusa y abajo iría el cateto opuesto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el ángulo B, para seguir practicando. Ahora, para calcular las razones trigonométricas para el ángulo B, primero tenemos que identificarlo. Vemos que se encuentra de este lado. Por lo tanto, ahora el cateto opuesto va a ser el que vale 5 y el cateto adyacente va a ser el que vale 12. Y ahora sí calculamos esto. El seno del ángulo B es el cateto opuesto, que sería 5, entre el valor de la hipotenusa, que es de 13. El coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que sería 12 entre 13. La tangente del ángulo B, recordemos que es el cateto opuesto, que vale 5, entre el cateto adyacente, que vale 12. La cotangente, recordemos que es la recíproca de la tangente, por lo tanto, invertimos simplemente estos valores y nos queda así. La secante, recordemos que es la recíproca del coseno, por lo cual solo se invierten estos dos valores y nos queda de la siguiente forma. Y por último tenemos la cosecante del ángulo B, que es la recíproca del seno, y estos dos valores son los que se invierten. Y de esta manera es como pudimos obtener las razones trigonométricas para ambos ángulos.